Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos miren para otro lado, que no hagan nada. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes varias entrevistas. Charlamos con Raúl D'Amelio, Chiqui González, Betty y Hugo Gambartes. Estuvimos en el SEC, la noche de la inauguración del Grupo 5, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, ¡esténse bien! Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. OSDE, un grupo de gente y sus valores. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. CIR, Consultorios Integrados, Rosario. Italia 424, quinto piso. Teléfono 445-1500 o 445-0444. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En el SEC puede verse una muestra del Grupo 5, grabados e instalación, integrado por Ana Herman, Jorge Leiva, Lucía Torres, Silvana Blasbalg y la rosarina María Suardi. Hablamos con Suardi, Herman y Torres. La noche de la inauguración no estaban presentes Leiva y Blasbalg. Esta es la nota. Una noche donde el Grupo 5 está integrado por 3. ¿Quién falta? Silvana Blasbalg y Jorge Leiva. Ellos en este momento, una está en Estados Unidos y otro está en México y no pudieron venir. Contanos por qué el grupo se llama así. El grupo se llama 5 porque siempre somos 4 de Buenos Aires y uno invitado siempre del interior, ¿sí? En este caso es María Suardi, que con mucho placer hemos incorporado. Ahora, ¿cómo se formó el grupo? En realidad Silvana Blasbalg y yo hace muchos años que venimos trabajando en forma grupal, ¿no? Entonces, y con Jorge en algún momento también nos unimos viajando por Europa también con grupos. Y después viajando para acá nos unimos con Lucía y ahí formamos el grupo que somos 4 de Buenos Aires, y nos gusta mucho esto de hacer un invitado a las provincias. Y bueno, y ahí unirnos. La propuesta siempre es de un mural, ¿no? Un mural donde cada uno tiene 30 trabajos y no hay una consigna previa, sino cada uno se respetan las individualidades. O sea, cada uno trabaja su propia imagen y después se integran. Cada uno trabaja su propia imagen y después siempre nos reunimos varias veces antes, al principio de la propuesta y en el transcurso. Y al final, cuando ya todos tienen su producción, nos reunimos para componer una sola obra, porque justamente lo interesante de este grupo es que somos todos individuales, pero componemos una sola obra y la obra va variando con cada artista que se va incorporando a estos 4 iniciales, ¿no? Esta obra
que han hecho colectivamente, entonces, ¿tiene un nombre? Sí, la obra se llama Naturaleza y Urbanismo. Digamos que también es el nombre de la muestra, no solamente, ¿no es cierto?, de Grupo 5, sino porque naturaleza y urbanismo es una idea conceptual que me la comunicaron a mí para que yo pudiera trabajar en ella. Así que por más que cada obra es una individualidad, pero hay un hilo conductor, porque a mí me dieron ese título para que yo elaborara mis cosas de acuerdo a naturaleza y urbanismo. ¿Y qué elaboraste? Bueno, como vos sabés que yo trabajo con texturas, esas texturas están sacadas de unas imágenes de un esqueleto del cardón, que se llama cacto, que cacto chola también le dicen. Entonces, como yo ya lo había utilizado, me vino muy bien para incorporarlo, y que bueno, como esto es algo que se encuentra en el noroeste nuestro y que son unas gigantescas, no masas, estos cardones, que son como, que están como, digamos, mirando el camino. Entonces me pareció que era un homenaje que yo le podía hacer a la naturaleza. Y en cuanto a urbanismo, también tiene que ver con mi viaje a Chicago, donde me impresionaron muchísimo los edificios, y como ves en las esculturas, una se llama Chicago 1 y otra Chicago 2, porque, bueno, tiene que ver con lo que vi. ¿Su trabajo, Ana? Mi trabajo en este caso, es decir, en realidad toda mi obra en este momento está con el árbol, con las hojas, y entonces como que vivencio a través de ellos algo muy interno que recién te comentaba, que por ejemplo en la enredadera, ¿por qué puse toda la enredadera y por qué pongo la enredadera? La enredadera tiene un periodo, es decir, hay un periodo que está toda peladita, que es el actual, y después cuando viene la primavera empiezan a salir las hojitas, después tenemos el verano, después tenemos el otoño, donde todas se caen y mueren. O sea que el proceso sería nacer, desarrollar y morir. Y yo lo he comparado eso con la vida misma. Es decir, nosotros nacemos, nos desarrollamos, morimos, pero después volvemos a nacer, porque de alguna manera toda esta obra, todo es como que continúa. Cuando nosotros tenemos a un pintor que nos gusta tanto y no está, pero está. Hoy fuimos a ver al Castañino y bueno, había algunas obras que la verdad que nos emocionaron. ¿Por qué? Porque tienen la vigencia actual. ¿Y la estampa cómo la hace? En ese caso es silografía, o sea, es un tallado sobre madera y después con eso se sacan copias. En el caso de la enredadera tiene 2 tacos grandes y después se van reproduciendo con colores y con formas. ¿Y por qué la muñeca que está ahí? Y bueno, yo creo que es como nosotros mismos. Y yo en este momento estoy bastante articulada, parecería que hice la muñeca. Y bueno, es una muñeca que también la trama va toda por dentro. Y yo siento eso también, ¿no? Que la trama es una cosa interna. ¿No la ven? Que yo la tengo. ¿Lucía, tu trabajo? Yo trabajo desde hace 2 años, estoy trabajando con la mujer y la naturaleza que la va transformando. Viví 30 años en la Patagonia, hace 1 año, 2 años casi que vivo en Buenos Aires, y la Patagonia te atraviesa y el paisaje te atraviesa. Y bueno, es esta mujer que cualquiera sea su circunstancia, se levanta, se para y sigue adelante. Y bueno, de eso se trata mi obra. Trabajo con técnicas de impresión también, con litografía, que es el grabado en piedra, el dibujo en piedra y reproducción posterior, con la litografía en poliéster, que da otra posibilidad diferente a la piedra, y con silografía, igual que Ana, que es la talla en madera. ¿Y los 2 ausentes? Bueno, Jorge trabaja en fotografía y hace superposiciones y también hace libros de artista, bueno, una variedad dentro de todo lo que puede ser la fotografía. ¿Y Silvana? Silvana, como ven acá, su mundo, un mundo de
de reptiles, de pájaros, de mariposas, como me decían ellas, de lo que encontramos en el mundo y en el género humano, con una cosa poética, que son esas mariposas que van, como las ves, ¿no?, que se van saliendo de sus formas. Ana le da mucha importancia al tema de que trabajan de modo grupal y que la obra es una cosa entera, independientemente de las individualidades. Sí. ¿Cómo es integrar el grupo? Es fácil y es difícil. O sea, es fácil porque... ¿Fácil por qué? Fácil porque partimos de un eje común muchas veces, como en este caso naturaleza y urbanismo, y después cada uno lo va trabajando interiormente y nos reunimos para compatibilizarlo. Es difícil en el momento de crear porque discutimos, nos peleamos, porque hay todo un marco conceptual atrás que tratamos de que la gente lo comprenda. Y para eso hay discusiones y discusiones ideológicas, conceptuales, hasta que llegamos a algo estético que nos represente a todos y que sea una unidad, eso, o sea, hay variedad dentro de la unidad y unidad dentro de la variedad. Que yo creo que lo más importante es respetar las diferencias y aparte hay una elaboración que es que el fragmento valga por sí mismo y no como parte de un todo. Es decir, una concepción que se trabajó filosóficamente durante mucho tiempo, en donde el fragmento tiene vida propia. ¿Y la artista invitada cómo se ha sentido? Bueno, yo estoy muy contenta y entonces también un poco triste que me tenga que en la próxima muestra vaya a integrar ese otro panel, ¿entendés? Porque bueno, y creo que ellas se han sentido conmigo y yo con ellas muy integradas, muy integradas. En todo el momento me lo han manifestado y eso, bueno, está muy bien, ¿no es cierto? Vamos a terminar con el concepto de qué es el arte. ¿Qué es el arte para vos, Lucía? Para mí es la vida, ¿por qué? Porque yo pienso y creo fervientemente como educadora, como pedagoga, que a través del arte uno puede formar una gran nación. Ana. Para mí es una gran pasión. Yo ya te lo dije varias veces, así que te lo voy a volver a decir, que es una actitud ante la vida. La muestra del Grupo 5 clausura mañana en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Vamos a ver qué entendemos en artes plásticas por escorzo. Escorzo es el término usado para referirnos a un cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual. Es la perspectiva que acorta las medidas que se extienden, entonces, en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o de la tela en la que se pinta o dibuja. El efecto de escorzo existe en todos los cuerpos.
En el marco de la celebración de los 75 años del Museo Histórico Julio Marc, se inauguró la muestra Arqueologías de un pasado americano, de los Andes al Paraná. Una parte de las piezas de esta muestra son menos fragmentos de historia que pruebas de una teoría estética, la del arte mestizo, aclara la Gacetilla. El museo fue un gran artefacto de narrativa política e ideológica que les permitió a Julio Marc y Ángel Guido contar la historia de una identidad en construcción en la que ciertas civilizaciones originarias se integraban a través de su arte y sin conflicto aparente con el pasado colonial e hispánico para dar a luz a la historia patria. El Museo Científico, según la denominación, entre 1936 y 1937, cambió a histórico con la adquisición de muchísimas piezas de la civilización chaco-santiagueña encargadas a los hermanos Wagner 2 años antes de la inauguración del museo. Casi 70 años más tarde, en 2006, un equipo del Museo Histórico Provincial fue convocado a sumarse a las investigaciones que, 3 años después, determinarían con precisión la localización del primer asentamiento europeo en la cuenca del Río de la Plata, el fuerte Santi Espíritus, en la actual localidad de Puerto Gaboto. La interpretación de los restos arqueológicos que llegaron al museo a partir del hallazgo del fuerte hoy pueden leerse como un puente con las ideas americanistas que llevaron a Marc y Guido a fundar la institución el 8 de julio de 1939. Estuvimos allí la noche de la inauguración, hablamos con la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles Chiqui González, y con el director de la institución, Raúl D'Amelio. Tanto pasado nos lleva al futuro, dijiste recién en las palabras de presentación. Sí, porque estamos en el Museo Histórico festejando el cumpleaños de sus 75 años y recordando sus fundadores, que no son cualquier persona, son Ángel Guido y Julio Marc, que juntaron todas las piezas del pasado americano, dándole las características de decir esto es historia, no es ciencia. Iban a hacer un museo científico y le cambiaron el nombre y le pusieron por el primer museo histórico de la ciudad de, creo que de todo Santa Fe, de la ciudad de Rosario por lo menos. Entonces, por un lado estábamos mostrando culturas precolombinas, las chaco-santiagueñas, pero por el otro lado estamos mostrando las piezas que han sido halladas en la localidad de Gaboto, que es el fuerte Santi Espíritu, que es la primera población donde se encuentra un europeo con un representante de un pueblo originario, y se están haciendo las excavaciones y hay las piezas que las estamos exhibiendo acá, que fueron descubiertas en el 2006 y es la primera población en toda América Latina. O sea que lo que quiero decir con esto es anterior a la fundación de Buenos Aires, de Santa Fe la Vieja, con lo cual Santa Fe otra vez sin ningún tipo de chauvinismo, porque yo quiero el mundo entero y la belleza entera y la justicia entera, pero es muy es el futuro. ¿Por qué? Porque esa excavación recién empieza y hay capas dentro de la excavación. También fue tomada por las comunidades originarias después que se fueron los españoles, o sea que vamos a encontrar muchísimo más. Entonces este museo crece, la arqueología de este museo que tiene como capas que vamos sacando y vamos encontrando o en el depósito fotos antiguas o las cosas de Santi Espíritu. Por supuesto, aclaro para el público que Santi Espíritu va a tener su museo del sitio y Gaboto va a tener su propio museo donde va a tener sus obras. Acá se están exhibiendo para que las conozcamos todos, pero esto está muy bien que por la identidad de cada uno esté cerca del río donde sucedió, esté cerca de los mismos esteros donde sucedió la historia, ¿no? Hay salas nuevas.
hay hallazgos encontrados, hay refacciones, hay asociación amigos, asociación bibliotecario, hay sectores de la ciudad que lo quieren y que bueno, el ministerio lo sostiene con todo el amor, pero también hay un compromiso de sectores ciudadanos que se acercan al museo y que saben que acá hay un patrimonio riquísimo. Y aparte su director Raúl Lameño, ese patrimonio, yo decía ahora en la inauguración, pero esto me parece que a vos puede interesarte, que los dos fundadores, Guido y Marc, creyeron que esa cultura americana se iba a hacer de la mezcla de lo europeo con las comunidades originarias, pero que la manera en que se iba a hibridar era el arte. Y si uno ve el arte cusqueño, o ve el arte cristiano argentino, o ve el arte de los jesuitas, hecho por los jesuitas, como Julián Pau, que el libro de Julián Pau, que los dibujos están hibridados, quiere decir que también los europeos se están contagiando de esa ingenuidad, de esa planitud extraordinaria del dibujo indígena, de esa especie de falta de volumen que a su vez es una concepción global y liviana de la vida. Este museo en especial necesita para mí una fuerte campaña o forma de acercar a la ciudadanía, de que no le tengan más miedo a los museos, ni a cómo hay que ir vestido, ni como nada, porque es la era del visitante, es la era donde hay objetos, claro que hay objetos, pero esos objetos están muertos si no están los ojos que lo miran, si no está la actualidad, si no está la manera en que se exponen y la manera en que te acompañan los educadores, los que saben menos, los que se asombran, en esta especie de teatralidad, en esta especie de bucear el pasado, pero bucearlo desde un lugar mágico, como de cuento. Si nos diéramos cuenta que en los museos está la ensoñación y está la magia, y que la ciencia se puede convertir en magia y la historia se puede convertir en tu propia vida, y que te queda como imagen desde chiquito. Por eso yo lucho tanto por los niños, porque el que de chico aprendió todas estas cosas estéticas no se lo olvida más, es la valija que lleva en su vida. Y ahora hay un proyecto, se llama Infancia en Movimiento, de traer nosotros, el propio ministerio, embajadas de niños pequeños de todo el norte y de todo el sur de la provincia de Santa Fe a Rosario, y uno de los lugares que van a visitar es este museo. Una parte lúdica, como el tríptico de la infancia, otra parte histórica, otra parte artística, para que ese viaje no sea un viaje de estudios de un día, sino sea un viaje de experiencia que te cambie la vida. Nos tocó ahora, los que estamos hoy trabajando aquí, a cumplir, son las bodas de Diamante, creo que son, o algo así, porque la gente lo ve de esa manera, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo, más valor tiene, ¿no? Y es cierto. Y recién comentando, antes de hacer la nota, acabas de comentar que las piezas de este museo, que son maravillosas y no tienen tal vez la difusión, el conocimiento en la gente, en la ciudad de Rosario, tal vez en la provincia. Pero bueno, estamos trabajando en eso hoy. Igual se trabaja con las escuelas, lo que ya es una manera importante de difundir, porque los pibes a su vez van a crecer y van a ser padres. Increíblemente eso nunca se cortó, digamos. Siempre nosotros tenemos aporte, las escuelas es cotidiano, es casi como una rutina diaria, ¿no? Y eso es buenísimo porque si uno pregunta a la gente, ¿no?, que si alguna vez visitó un museo con la escuela, seguro vino al Marc. Entonces, bueno, esa función la sigue cumpliendo muy bien. Lo que pasa es que hay que potenciarlo, ¿verdad? ¿Con qué festeja el Museo Julio Marc los 75 años de existencia? Bueno, hoy estamos inaugurando una exposición que para nosotros es casi como el punto de partida de todo lo que viene, de todo lo que se ve en el Marc, digamos. El punto de partida por muchos motivos. Primero, porque son colecciones antiquísimas, son colecciones andinas, de culturas andinas, que fueron adquiridas en su momento por Julio Marc y Ángel Guido. Son piezas maravillosas, de verdad preciosas, de muy buena factura, de una calidad técnica destacable. Digamos, hay representadas algunas culturas, no todas las culturas andinas, solo algunas. Y esto está complementado con
otra exposición, mejor dicho, son dos momentos en la misma sala. Uno, esto que estamos conversando, y la otra es el descubrimiento del fuerte Santi Espíritu. En el año 2006 se encontró el lugar exacto donde el fuerte fue construido en su momento, ¿no? Que es un fuerte, en realidad, bueno, ahora se está tratando de establecer las dimensiones, qué era lo que contenía y demás. Pero aquí están las piezas que fueron halladas en las excavaciones arqueológicas en Santi Espíritu, en Puerto Gaboto, y esas piezas arman como una especie de diálogo entre esto justamente que Guido y Marc establecían como el ser nacional, ¿no? Que era la fusión entre el indígena y el español. Nosotros tenemos en guarda la colección, se destinó al Museo Histórico Julio Marc como depositario de las excavaciones. Pero no es patrimonio, es depositario. No es solo depositario hasta que en algún momento se haga un museo allá. Claro, tenga destino final, que imagino yo que va a ser el mismo Puerto Gaboto. ¿Sabés si las excavaciones son fáciles o difíciles? Es decir, ¿hay riesgo de perder algún tesoro? ¿Resulta barato? ¿Resulta complicado? ¿Resulta costosísimo? ¿Tenés idea cómo es eso? Bueno, esto es un tema que maneja directamente el Ministerio, esto lo quiero aclarar. Y no solo el Ministerio, digamos, el Ministerio es un poco, digamos, el ente organizador de todas las actividades. Lo que pasa es que aportan desde otros lugares. Por ejemplo, hay profesionales del Museo Marc, hay profesionales del Juan de Garay de Santa Fe, hay profesionales externos, digamos, financiados por el CFI, hay profesionales, no sé si lo dije, del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que son los encargados de las excavaciones. Y esto sí, es muy difícil de hacer y lleva muchísimo tiempo. No sé el tema del riesgo, digamos. Me parece que en este tipo de excavaciones me da la impresión, yo no soy un experto en el tema, yo no estoy a cargo de los trabajos, esto lo maneja directamente el Ministerio. Me da la impresión de que está todo bastante controlado y bastante bien manejado. No, en esto no veo ningún inconveniente. Yo quisiera que nosotros, rosarinos, santafesinos, visitemos el museo, lo hagamos propio. Nosotros estamos haciendo una nueva mirada. Ahora el próximo proyecto, esto no termina aquí, el próximo proyecto es lo que tiene que ver con historia argentina, que ahí, bueno, vamos a terminar de completar un poco el panorama de lo que son las muestras, las colecciones propias del museo, las colecciones permanentes del museo. Entonces, bueno, que se apropie para nosotros significa que vengan y también opinen, digan cosas, sean partícipes de lo que nos está pasando a nosotros también, digamos, ¿no? Como decía Chiqui en la nota que le dice, esas cosas que son objetos muertos, entre comillas, no están vivos y no tienen ojos que los están mirando. La entrada es libre y gratuita, ¿sí? Nosotros tenemos una asociación de amigos que pedimos a modo de voluntario un bono de 5 pesos, pero la entrada es libre y gratuita, la gente puede entrar y abonar el bono si quiere, y si no, visita el museo, entra igual. Exactamente, las escuelas también. Es entrada libre y gratuita, las recibimos siempre. Las escuelas siempre hacen algunos aportes mínimos, pero digamos, no. Digamos. ¿Días y horarios? Bueno, de martes a viernes estamos trabajando en invierno de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, a 18 horas. Sábados, domingos y feriados trabajamos desde las 14 a las 19. Y los lunes estamos cerrados.
Buena oportunidad para ir al Museo Histórico Julio Marc, un museo que los rosarinos todavía tenemos que aprender a descubrir o a redescubrir. No sé si sabemos con precisión la cantidad de magníficos tesoros que el museo tiene. Vamos a recordar a quien fue considerado uno de los grandes paisajistas italianos del siglo XX, aunque también pintó retratos, bodegones y figuras. Michel Casella. Hasta el siglo XIX, un pintor nunca era considerado un buen artista en lugar de simplemente un artesano, hasta no haber recibido el reconocimiento de quienes se interesaban por el arte y que incluso también lo financiaban. Las cosas cambiaron en el siglo XIX. El artesano se convirtió en artista, no se sometía a los deseos del público ni de los eventuales mecenas, sino que por el contrario todos debían someterse a la grandeza de su genio. Sin embargo, Casella siempre creyó que el mayor referente de su arte debía ser el gran público. Estaba convencido de que el arte debe dirigirse a la gente y ofrecerle parámetros con los que pueda identificarse. Nació en el seno de una familia numerosa en 1892 en Ortona, provincia de Chieti. Su padre era pintor, ceramista y litógrafo. Casella inició su actividad artística junto a Tommaso, su hermano mayor, nacido en 1890, y a los 14 años ya había despertado el interés de la crítica y del público por la calidad de sus trabajos. Michel Casella participó en la Primera Guerra Mundial, después se estableció en Milán, donde hizo grabados, óleos, cerámica y acuarelas. Los hermanos Michel y Tommaso expusieron con éxito en Francia. Sorprendieron el París de 1909, cuando hicieron allí una muestra, por primera vez, después de haber conquistado importantes ciudades italianas, entre las que figuran Roma y Milán, por el dominio técnico y la excelencia del arte demostrados por los dos artistas que entonces eran muy jóvenes. En 1924 estuvo presente en la Bienal de Venecia y en 1925 exhibió una exposición individual en la Galería Pesaro en Milán. Carlo Carrà lo prologó en esa ocasión diciendo, entre otras cosas, Casella tiene una índole romántica que tiende a un orden preferentemente o esencialmente naturalista. Decía que no era un académico decadente, que era fiel a sus ideas y a su arte y que su trabajo maduraba coherentemente. El propio pintor dijo también por esa época, me gusta todo lo que tenga una emoción viva. No tengo prejuicios de escuelas ni de técnicas. Yo voy buscando detrás del aspecto de las cosas la vida de un sentimiento que las pueda vivificar desde lo más íntimo. Después expusieron en América del Sur, en San Pablo los dos, y en Buenos Aires solo Tommaso. Michel no lo hizo, pero llegó, sí, con su obra a la Argentina y a Uruguay, años después, en 1948, exponiendo en Montevideo, en la Galería Berro, en Banriel, en Buenos Aires, y en la Galería Renón, en Rosario. También en ese año, 1948, expuso por primera vez en los Estados Unidos, siendo presentado en el catálogo por Giorgio de Chirico. Las críticas en nuestro país fueron favorables, pero no así las de Uruguay. Obtuvo, en cambio, buena recepción de parte del público y los críticos norteamericanos, lo que inició una relación que se mantuvo hasta la muerte del pintor con los coleccionistas yanquis. Viajero incansable, Casella amó retratar la vida de las ciudades y de sus pueblos en sus diferentes aspectos. Esto lo obligaba a cierta improvisación que no afectaba el mérito de sus trabajos. Los comentarios encontrados, no todos, fueron elogios para su obra. Hubo muchos que criticaron su capacidad de ubicuidad y para colocar sus cuadros, no causaron mella en su manera de pensar y de pintar. Siguió su camino pintando incansablemente, sintiendo que la modestia de la elección del tema a representar podía ser un mérito y no lo contrario. Paolo Levi, crítico italiano,
señalaba en los últimos años de vida de Casella que era la suya una pintura de acción, rica en gestos más que en signos, que mantiene la emoción del instante, que es irrepetible y que tenía la capacidad de reproducir a voluntad los evanescentes equilibrios de lo que había decidido representar, y que esa era su gran meta como artista y como hombre. Michel Casella murió en Milán en 1989, pocos días antes de cumplir 97 años. Vivió en una época donde los cambios eran cosa frecuente y no adhirió a esos cambios, manteniéndose fiel a sí mismo. Las imágenes que compartimos con ustedes fueron tomadas de un catálogo en ocasión de la muestra realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en 1987, siendo en ese tiempo su director Jorge Glusberg. Mauricio Fayolo del Arco, historiador de arte, dijo de él y respecto del olvido en el que cayó: el artista, según el ojo infalible, y señalaba entre comillas la palabra infalible con ironía, el artista, según el ojo infalible de los críticos de arte, tuvo un gran defecto: tener éxito. Ellos se encargan de despreciar permanentemente su pintura de paisajes que, según su opinión, es provinciana, simple. Sobre Casella, concluye, cayó una especie de maldición que lo hizo tornarse desconocido porque era demasiado conocido. Casella dejó a lo largo de su extensa vida una prolífica obra. La colección Gambartes, un homenaje a Emilio Elena, se exhibe en el Museo Castañino. Las 31 obras y algunas carpetas en exposición que formaron parte de la colección particular de Emilio Elena intenta dar cuenta de la entrañable amistad que unió a dos grandes referentes del arte en nuestra ciudad. En los años 50, Elena, curador, coleccionista y mecenas, editó en Rosario cuidadas carpetas de grabados de grandes artistas como Minton Serva, Grela y Gambartes, entre muchos otros. En los 60 comenzó a coleccionar obras de Torres García en Uruguay y publicaciones de Cordel en Brasil. Entre 1963 y 1970, prácticamente desde que llegó a Chile, impulsó en Santiago las Bienales Americanas de Grabado. Murió en Chile, donde se había radicado, como acabamos de decir, en el año 2011. Leónidas Gambartes nació en Rosario en 1909 y murió también en nuestra ciudad en 1963. Fue uno de los fundadores, integrantes del mítico Grupo Litoral, un pintor americanista excelente que rebasó los límites de su propio lugar para convertirse en un artista internacional. Hablamos con los hijos de Leónidas Gambartes, Betty y Hugo Gambartes, la noche de la inauguración. Ellos nos dijeron lo que sigue. Betty y Hugo, una noche muy especial. Muestras de Gambartes hubo muchas. Esta es especial por dos motivos. No está con nosotros Betty, vuestra madre, y es la colección de Emilio Elena. Tal cual. Bueno, mi madre está presente porque esto lo hubiera llenado de orgullo. El hecho de que esta colección tan generosamente de vuelta hacia nosotros para que la podamos mostrar es también un triunfo de la tarea de mi mamá. O sea que, bueno, es muy doloroso y hace solo 15 días que no está y habíamos pensado esta muestra para ella, para que ella estuviera acá entre estos cuadros. Pero está. La colección de Emilio Elena es la más extensa de la extensa colección internacional de Emilio. Emilio empieza a coleccionar a los 20 años, se vuelve un editor exquisito de carpetas relacionadas con el grabado, con la pintura. Lo conoce cuando era muy joven a mi papá
y ahí empieza a formar su colección, una colección que lo acompaña a él hasta su muerte, murió en el 2011, o sea que lo acompañó por más de 60 años y nos permitió poder recuperarla en forma orgánica. La colección es de aproximadamente 50 obras, de las cuales 31 se exponen hoy aquí. Y para nosotros es un momento muy emotivo porque trasladamos en forma personal el homenaje de Emilio en un homenaje también a mi mamá, que sobrevive a mi papá 50 años y que estuvo presente en el medio plástico de Rosario por lo menos por 60 años. Es también un homenaje a ambos y ambos están vivos. Sí, sin ninguna duda. Aparte, no en vano todo el mundo la mencionó con el cariño que lo hizo. Ella merece, por el ser absolutamente luminoso que era, magnético, luminoso, lleno de energía, de vida. ¿Cómo no mencionarla? Una vez tu hermano, una vez Hugo, hablando de tu madre, me dijo, mi mamá es un ser de luz. Emilio, entre otras cosas, era padrino de mi hermano. Y de la única colección que deja testimonio en el testamento que pase a través de una serie de factores hacia nosotros es la colección Gambartes, porque Emilio sabía de nuestro empeño y de una tarea de 50 años que comenzó mi madre y que seguimos continuando, que es la difusión de la obra de Gambartes. Y su colección era muy vital para que nosotros pudiéramos seguir con esta tarea. Por lo tanto, tuvo un acto de gran generosidad, el que amaba tanto esta obra, para que nosotros podamos seguir en lo único que nos interesa, que es que la obra llegue, que una obra como la de mi padre, hecha en la década del 50, con una identidad tan fuertemente nacional y americana, merece que ser vista, gozada, interpretada por la gente, hecha con una factura plástica que yo hoy volví a admirarme realmente. Bueno, mi papá tuvo una vida muy corta, murió a los 54 años. No hay día de su vida que no haya pintado durante las tardes, que era el tiempo que le quedaba a él, después de trabajar para mantener a su familia. Él muere cuando nosotros éramos muy chiquitos, o sea que la memoria de Emilio sirvió también para ir construyendo por fragmentos ya mayores la vida y la memoria de mi papá. Mi papá pensaba que un artista era fundamentalmente un revelador de verdades esenciales, una persona que hacía visible lo que para los demás es invisible, y trabajó aquí junto con sus queridos compañeros de aquellas épocas, Othman, Herrero Miranda, Grela, García Carrera, sin elegir irse a vivir a otro sitio y trabajando fundamentalmente para la comprensión sensible de su medio. Cada vez que le pregunté a tu hermana en una nota hablando de vuestro padre qué quería para Leónidas Gambartes, siempre me dijo que esté vivo y terminaba diciendo, en realidad está vivo. Está muy vivo. Es lo que te digo, hoy cuando vine a verla un rato antes que se inaugurara, me impactó y me dice mi hijo, ¿pero por qué esta muestra te impacta? No sé, tiene una contundencia, o me vuelve a impactar el trabajo de mi padre. Y quizás ahora la distancia, el hecho que mi madre no está, no sé, algo habrá cambiado en mí que me renueva el hecho de esta fe y de esta admiración por su obra, este respeto por su obra, como si nada tuviera que ver conmigo, ¿no? Es decir, de lo más objetiva que puedo. Me sigue maravillando su tarea como artista. Cuando dijiste unas palabras esta noche de presentación de la muestra, hablaste de que tu madre creía en dos cosas fundamentales, en el talento y en la honestidad. Sí, eso decía mi mamá. Como que el talento siempre va a surgir. Y también creía en la honestidad. Yo he contado episodios de mi mamá enseñándonos esto de la honestidad. Y bueno,
Yo muchas veces pensé que mi mamá era un ser de otro mundo, que tenía muy poco sentido de la realidad creyendo en esto. Pero esta muestra, que es el legado de una amistad, hace honor a sus palabras. Bueno, la muestra continúa por, creo que durante todo julio, agosto y parte de septiembre. Se ha editado un catálogo con un prólogo de Rafael Sendra, muy cuidado, y se va a presentar en el transcurso de la muestra un libro editado por la Secretaría de Cultura de la provincia, y también está planeado que sus amigos como Giglione, que ha elaborado un pequeño corto, un film sobre Emilio, bueno, sea exhibido. Como final, una sola palabra para definir a Leónides de Gambartes. Una sola palabra. Auténtico. Mi papá fue una persona totalmente honesta en su pintura, un gran trabajador, que pintó no solamente para él, sino para su medio. Fue un creador, fue un artista creador, un profundo renovador y creador de formas. Y si uno puede mirar estos cuadros, va a ver que lo remiten a un pasado, a un tiempo pretérito, pero inmediatamente te devuelven una potente contemporaneidad. Y eso es lo que la transforma en obras vivas. Una gran juventud. 70 años de haber sido realizadas. A mí no me dejaste, me dijiste una sola y yo traté de cumplir. Pero yo creo que mi padre es un hombre que nos identifica, que tiene una cultura netamente nacional y americana, que hizo de su obra en la mayor soledad artística, porque nadie pintaba así en esa década. Hoy mismo es un hombre solitario. Y bueno, eso me da un respeto, porque se necesita coraje y resistencia. La colección Gambartes, un homenaje a Emilio Elena, puede verse en el Museo Castañino hasta el 30 de septiembre. Auspiciantes, y volvemos con una extensa agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249.
mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 112 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. OJDE, un grupo de gente y sus valores. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti, calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. CIR, Consultorios Integrados, Rosario. Italia 424, quinto piso. Teléfono 445-1500 o 445-0444. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas y variadas ofertas artísticas y culturales de nuestra ciudad. Lo que ya estamos viendo son los trabajos que Eladia Acevedo está exponiendo en Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29. Excelente exposición. Se realizó la tradicional muestra de coches antiguos en Rosario. Fue en el Parque Independencia de nuestra ciudad el domingo 20 de julio. Volvió el tranvía, la municipalidad, el Centur y la asociación Amigos del Riel pusieron en condiciones el coche 277 y el tranvía circuló nuevamente. Esto ocurrió el domingo pasado. El recorrido fue por Avenida Wilray entre Balcarce y Presidente Roca. La intención es que se convierta en un atractivo más de la ciudad. En el Museo Castañino puede verse proyecto Archivos del Terror, apuntes sobre el Plan Cóndor, instalación del rosarino Carlos Trilnik, muestra para no perderse. La vigila a través de sus colecciones en el Museo Castañino también, muestra curada por Cintia Blaconá y Sabina Florio, para no olvidar lo que hizo la vigil y qué pasó con ella lamentablemente después. Jorge Molina exhibe tangos, faroles y gárgolas en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, planta baja. En el Consejo Municipal, Córdoba 501, pinturas de Leonor Lijov. Fotografías de Nicolás Heredia en el Centre Catalá, Entre Ríos 761. Volver al principio y Domingo de Ramos. En el Macro, Drum, solo de tambor. Video de Liliana Porter realizado en Nueva York en el año 2000. También en el Museo de Arte Contemporáneo se exhibe de Juan José Cambre Desde el paisaje, una teoría del encuadre. Igualmente en el Macro, Enciclopedia Oliveros, muestra de trabajos del taller de arte que desde hace 15 años realiza Fabiana Imola en la colonia psiquiátrica de Oliveros, muestra curada por la propia Imola y también por Claudia del Río y Max Cachimba. En el SEC, Resonancias de Awareness and Perception de Soledad Sánchez Goldar. También en el Centro de Expresiones Contemporáneas, Retratadas, instalación de fotografía digital de Leticia Rigat. Igualmente en el SEC, Un diario sobre la mesa o El momento de esperar un lento amanecer de Patricia Espesot.
Y en espacios en emergencia, también en el SEC, lo que Angélica ve, se realizó la instalación performática de Ignacio Esborrás para dispositivo multiplicador. Nocturnos, dibujos de Guillermo Rux en la sala Trillas del Teatro El Círculo. Rux demuestra que a la hora de dibujar o pintar el tema es lo de menos. En el distrito sudoeste, Emilia Bertolé, Avenida Francia 4435, viajando con la mirada. Fotografías y pinturas de, entre otros, Liliana Jones, Rubén Lescano, Marita Gimpel, Ana María Chávez y muchos más. Rodríguez Sánchez exhibe De revivir se trata en el Fontana Rosa, en la Sala Gambartes. Pichi de Benedictis está exponiendo fotografías en Dark House, Avenida Corrientes 267, y Norberto Lupi muestra pinturas en San Cristóbal, Italia 620. Y nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor.